Estás en Radio Inclusiva. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Arrancamos un nuevo programa de Mundo Lío Fit Juventud. ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? Muy ¿Todo bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todo Mundo Lío. ¿Cómo les va? Hoy sumamos a dos compañeros, una compañera y un compañero nuevo. ¿Quieren presentarse? No. Bueno, si hay que hacerlo. Mi nombre es Marcos, soy profesor de música. Empecé a involucrarme con la organización Lío a partir de las PASO del año pasado. Yo fiscalicé y después tuve alguna que otra mesa de afiliación en Comuna 10. Así que a partir de ahí empezando a involucrarme y nada, feliz de estar acá para empezar a hablar de estos temas. ¿Y Bren? ¿Querés presentarte vos? Bueno, mi nombre ya lo escucharon. Yo empecé a militar a principio de año y bueno, respecto al arte, básicamente soy inquieta. Hago muchas cosas. Empecé por la danza, después hice también cine, hice también radio, hago maquillaje artístico. Bueno, en octubre tengo una obrita que voy a estrenar. También hago eventos medievales. Produzco, actúo, maquillo, lo que sea necesario resolver, ¿no? Mirá, menos música. Así Bien. que vamos Hice a clases clases cubrir de, eso. claro, hice clases de guitarra, pero nunca me enganché así fuerte con el instrumento. Bueno, genial. Y después, bueno, Alexis, vos no sé si la otra vez dijiste tu faceta musical. Claro, bueno, yo hago música, digamos, de forma más no profesional. Tengo un grupo con gente y me dedico a traducir textos de antiguo nórdico y estudio letras en la UCA. ¿Te puedo invitar entonces a mis eventos Sí, medievales? cuando lo dijiste dije... Ahí va. eh, Se está dando algo. que Un justo- poema nórdico antiguo. Claro. Me encanta, bienvenido. Bueno, yo me presento también porque creo que la otra vez no me presentamos tanto. Está bueno también, y eso que estaba pensando cuando venía de... ¿qué es el programa también? ¿No? Es como medio una reunión en la básica. Estamos acá el compañero de Juventud y hablamos con los compañeros que están en técnicos profesionales, no sé si lo dijiste. No, no lo dije. Que están en la rama, por el equipo de comunidad, me imagino. Claro, por el El equipo Ministerio de de Comunidad y Cultura, yo específicamente, digamos, ahondo más en la parte que es concretamente cultura, más específicamente en arte, ¿no? Ok. Como si vas buscando una caja dentro de la Desmenuzando, otra sí, caja, la desmenuzando. mamushka y Claro, así. porque la cultura abarca un montón de cosas, pero amplio. es importante decir que hoy nos vamos a centrar primordialmente en el arte. Totalmente. Yo creo que la cuestión de centrarse primordialmente en el arte cuando uno desde la política habla de cultura tiene que ver con la generación de empleo. Porque gobernar es generar empleo, ¿no? Entonces la cuestión en realidad es hablar de industrias culturales, que en general están mucho más vinculadas con el arte. Porque, digamos, no es que el gobierno se va a dedicar a hacer obras de arte, entonces, o que el gobierno es el que determina cómo es o no es la cultura. La cultura es lo que está, es lo que conocemos, es lo que todos vivimos día a día, incluso con sus sutiles diferencias, porque en realidad no es una cultura, sino que son culturas. En Córdoba cambia un poco la cultura que en Porteñolandia, ¿no? La Igual Bueno. te voy a tener que silenciar porque todos esos temas son los que vamos a charlar Ahora, en los siguientes bloques. esto es para introducir un poco, hoy la idea es justamente hablar de cultura específicamente en eso, porque después, ¿cómo fue la discusión del tema, no? ¿Cómo arrancamos? ¿Qué tema hablamos el miércoles? Nos juntamos el sábado en la básica, estábamos arreglando, terminamos de arreglar, comiendo una factura, y ¿para dónde encaramos? Se sumó Marcos al equipo y estábamos hablando de música, cultura, así que dijimos, bueno, vamos por acá. Después nos fuimos un poco en el debate de la batalla cultural y todo eso, que lo dejaremos para otro capítulo, Muy amplio. pero que es un tema para seguir debatiendo. Así que nada, ahora presentado el programa de qué vamos a hablar, los compañeros y compañeras que están, un poco la consigna, que la idea es que tiren en los comentarios Sí, esto me interesa. A ver. cuál es el artista que no es argentino, pero es bien peronista, lo sabemos.
Así que vayamos pensando cuál es nuestro artista bien peruca, pero que no nació en esta patria. Es una gran pregunta para hacerse, pero es difícil, ¿no? Es Ponerse difícil. a pensar. Hay que pensarlo, pero hay muchos. Pero es esa, cómo vamos a peronizar el mundo. Es una estrategia también muy interesante pensar nuestros Nuestros agentes secretos nuestros en el agentes extranjero. peronistas, Sí, los peronizadores del mundo. los payadores que van a ir llevando la música a todos lados. Así Entonces, que, ya que presentamos, vamos al separador que planteó Alexis, que es unas frasecitas del compañero Spinetta. Hay gente que le molesta estas Bueno, separamos y volvemos. Mira, igual Separamos y volvemos. separamos y volvemos. Sí, dale. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos. Uy, ¿se cortó? Ahí está. Bueno, ahí volvemos. Ahí claramente era Spinetta. Sí, sí. Claramente no era una idea. Era él, Era el Spinetta de verdad, El original. el original. Empezamos con los comentarios porque acá yo ¿Seguro? veo ¿Están seguros? cosas. ¿Ya te tiraron? Sí. Yo veo acá cosas. Abrazo grande compañero, aguante el lío, de Pedro Echevarri, compañerazo. Dice está Germán. Germán Conejo, Germán Cornejo. gran compañero, Tolkien. Sí, porque ustedes no leyeron nada de Tolkien. No, yo no. Mira, ¿Nada? ¿Señor de los Anillos? Obvio. en el Hago mundo... ferias medievales. Claro, ¿no? sí. Me- No, no, Es tu no, pero tema. es que en el Claro. mundo de... Yo no leía Tolkien, pero en el mundo de Nórdico investigación de nórdico antiguo, la gente en realidad hace conferencias solo para hablar de Tolkien. Y lo peor es que Tolkien no tiene nada que ver con Con lo el nórdico antiguo, tiene más que ver con la cultura celta, pero son todos fans. Hermoso. Acá hay Eh, eventos especializados en Tolkien. Está buenísimo. Si es Va. que Sí. la verdad... Que de hecho le puedo mandar un beso a que también es compañera, ¿eh? Nieves, la productora de uno de los eventos especializados en Tolkien, que le mando un gran beso. Es que en Hermoso. realidad todo Mm. lo que genere, que sea masivo y genere ¿Comunidad? sentimientos tan profundos y comunidades, Total. tiene algo de peruca, ¿eh? Total. Tiene sí, algo de total, peruca. total. Igual acá dicen Roger Waters. No. Perdón, Diego Alejandro. Roger Waters me parece... Mal. No peruca. No peruca. Claramente No no pásate. es una tercera posición. No, no. Yo no me presenté, pero tengo que aclarar. Yo vengo acá a aportar la voz de la ignorancia. Yo estoy en ingeniería civil. Soy lo más cuadrado que hay. Y mi música mi referencia musical es el Duki, Emilia Marnes y María Becerra. Yo quiero aclarar para que sepan que vengo de ahí a aportar. Ustedes Está tienen una perfecto. cultura Está muy musical bien. mucho más elevada. Yo de ahí conozco a una. ¿A cuál? A Becerra. Acá bien, bien. uno que tiene el logo de Xbox dice la comunidad del anillo, el ejemplo medieval de la comunidad organizada. Total, Puede ser, Interesante. total. Me encanta esto de afanar con los comentarios, podría solo afanar con comentarios. y Y bueno. podría... Hay varios que hacen Pero eso. ¿eh? para mí es un capítulo aparte, nos estamos metiendo ya en algo medio que no era el tema, pero para mí va, que es la comunidad, justo de la comunidad del anillo, cómo representa el peronismo, ¿no? O sea, distintas identidades, distintas comunidades dentro de un mismo, que conviven, que coexisten, ¿no? Y cómo, Con un objetivo Y que común, luchan con una unidad de causa. concepción, digamos. total, pero sin perder, es raro el Claro. concepto, digamos, pero bueno, no, hoy no íbamos a hablar tanto de eso, hoy íbamos más por el palo del artista. ¿Puedo Del- meterle pimienta Total. e empezar a Sí, introducir dale, el dale, palo del dale. artista? Porque bueno, es interesante cómo nosotros, bueno, desde la militancia, desde lo que leímos, desde lo que vivimos también adentro de principios y valores, podemos ver esto, ¿no? De este respeto a las distintas culturas, ¿no? Y cómo a la vez pueden unirse en una causa. Sin embargo, es interesante hablar, ya que vamos a hablar de arte, de los artistas, lo difícil que es que los artistas se la quieran jugar a militar dentro de un partido, desde la participación dentro de un partido. Y justamente el por qué, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con también esa necesidad de aceptación del público para poder trabajar, que jugándotela a hacer eso muchas veces se ve
como en crisis o con dificultades, ¿no? Y me imagino que como que me pasa lo mismo y siento a veces cuando discutimos también de la selección, ¿no? Que hablamos de vos tenés una visibilidad muy fuerte que hace que vos tenés que tener un posicionamiento también. Y me parece que hay para mí, no sé si todos tienen que posicionarse, sobre todo cuando vivís de la imagen de consumo, digamos, masivo. Porque yo trabajo en ingeniería, no es que lo primero, no hago todo el tiempo planteándome o parándome del peronismo para hacer ingeniería. Entonces, no sé qué puertas se me abren o se me cierran por eso. Me parece que ahí también está bueno, como a veces le pedimos a la cultura o a los artistas, a la gente masiva que hable cuando diciendo, pará. Yo creo que un problema que puede llegar a tener un artista cuando se posiciona es que vivimos en unos tiempos también muy estigmatizantes. O sea, si vos te posicionás a veces, después te obligan a tener una posición sólida que no querés sostener. Por ejemplo, esto es una posición personal mía, pero yo ahora escucho Woz y no lo puedo desligar del kirchnerismo, por ejemplo. Es algo que me pasa a mí. Como que no puede, me cuesta mucho hacer eso y siento que él no quiere que sea así. Como que es una cosa, es un fenómeno que se dio por el contexto en el que él estaba, no es su culpa, digamos. Es como algo que sucedió y me parece que el potencial político de un artista tiene que ver con una transversalidad que a veces en los posicionamientos de ese estilo se complica, digamos, complica esa transversalidad. Total. ¿Y qué hacemos nosotros artistas acá jugándonosla así? No, pero locos. Y igual yo No, digo, creo porque que- yo tengo que producir también, Sí, sí. tengo que por ahí, bueno, ahora Inca está cerrado, pero a veces tenés que ir a una municipalidad, a algo, a presentar proyectos y Pero ya el- te la jugaste y... El tema para mí es que tiene dos vertientes, porque bien uno puede decir que le cierra puertas, como también sirve de exposición. Y la política siempre jugó ese doble rol. Es más, hay muchos artistas que hasta han impuesto cierta ideología para ser más conocidos. A mí lo que se me ocurre, de hecho fue una polémica que tuvo este fin de semana sobre que el punk había perdido su componente, digamos, contestatario. Y en realidad el componente contestatario del punk era una careta para vender. Empieza con, por ejemplo, los Sex Pistols, que el tipo usaba un logo nazi. Y el tipo no era nazi. Era solamente para qué, para hacer ruido, generar... Entonces, esto de la política y el arte, yo creo que tiene que entenderse en distintos contextos. Yo creo que actualmente hay muchísimos artistas que se la juegan. Un caso es Dillom, por ejemplo, que hasta... ¿Quién? ¿Quién? Dillom, que hasta en una canción cantando un cover de Señor Cobranza dijo: a Caputo en la plaza lo tienen que matar. O sea, si eso no es jugársela, Sí, yo no sé qué es jugársela. Pero en parte, no es. Mi forma de ver no es ni aplaudir, ni... Yo no aplaudo Ni condeno. ni condeno al artista que habla de política o no habla de política. Mm. ¿Por qué? Porque también hay ahí una forma de exposición, hay polémica, todas esas cosas. Entonces, a mí, yo soy de juzgar el arte. Yo para mí, si lo haces bien, si lo haces con talento, si lo haces con gracia, yo lo voy a valorar. Sea por cuestiones de ideología propia de verdad o por pura hacer la polémica y hacer el boom. Y además, ¿no siento también que le estamos pidiendo a los artistas en eso, en el caso que se les pide, ¿no? Más de lo que se le está, o sea, lo que no está pudiendo lograr la política, digamos, la militancia, se lo estamos pidiendo a alguien que nos lo resuelva por nosotros porque no llegamos a ser masivos. Claro. O sea, me parece que siento que es mostrar más la habilidad propia que el reclamo en sí, digamos, como... Está mostrando en evidencia que vos no estás pudiendo ser masivo. Si vos no estás pudiendo abrazar al conjunto del pueblo, pues el peronismo es para todo el pueblo, digamos. Y es lo que decía Gatica, creo que era. O sea, yo no sé de política, yo no soy político, yo soy peronista. Y eso me parece que es eso, Tal digamos. Porque me parece que el peronismo lo que tiene es eso, es ser comunidad, es el amor al otro, es eso, y eso no me parece que no es partidario, digamos. Exactamente. Entonces, Pero amar es exponerse.
Total. Digamos, primero que el productor de Gatica, amigo mío, Horacio Labraña, le mando un beso y un abrazo gigante, gran compañero, recontra compañero, hermano de Leonardo Fabio, no sé Bien. si lo sabían. Wow, mirá. O sea, parte para mí de la historia del cine argentino. Total. Y un gran tipo, punto. Pero más allá de ese pequeño bocado, lo que pasa es que me parece que también hay hay una crisis, ¿no?, en el arte, de separar lo que es industria del entretenimiento a lo que es arte, de lo que es ser trabajador de la cultura a lo que es arte. Me parece que hay una crisis también que en realidad se instala mucho con el posmodernismo de qué carajo, perdón que diga carajo, ¿no? Pero qué carajo es el arte. Sí. Total. Hay una gran crisis con eso y entonces en eso se ven mezcladas un montón de cosas, un montón de productos culturales, comerciales que son creados con objetivos, incluso de marketing y de un montón de cosas, y los artistas. Para mí hacer arte es exponerse. Está bien, no tenés por qué exponerte en todos los ámbitos de tu vida, podés exponerte en lo sentimental porque vos cuando componés una canción de amor, o sea, estás pensando en eso que estás escribiendo, lo estás sintiendo y estás exponiendo tus sentimientos. Ujú. O sea, digo, yo me pongo en el escenario a cantar una canción de amor que le escribí, no sé, a una ex y me estoy exponiendo. Total. Y hay una persona que sabe para quién es, o sea, o un círculo de amigos que saben para quién estoy escribiendo esa canción. Hacer arte es exponerse. Ya sea exponerse en bolas, exponerte en el alma, exponerte en tus sentimientos, exponerte en tus ideas, exponerte en tu ideología. Ser artista es O en el mismo exponerte. ego, de decir, Mm. che, lo que hiciste es una mierda, tipo. Claro, La constante de. Tal cual. Y que uno mismo es el que más se termina juzgando. tal cual. Yo no puedo ni escuchar este programa. Yo no puedo ni escuchar mis canciones. Me cuesta mucho leer las cosas. O sea, las cosas que escribo las leo 1000 veces para corregirlas. Y llega un punto donde, como nunca me termina de convencer, Ya fue. ya fue. La aclaración es porque estuvimos pensando en hacer recorte del video pasado y te estuviste escuchando y dijiste, no me Sí, puedo yo escuchar. supuestamente iba a editar Ok. esto, pero no se dio. Después con inteligencia artificial lo ponemos. Claro, Nos ponemos la voz de Brad Pitt. bueno, ahí entras en otro tema, es que tiene tantas aristas Sí, sí. interesantes, pero a mí me pareció genial lo que contaste de la perspectiva del artista, cómo se concibe hoy en día. Yo creo que hay una historia, quizás nos ponemos medio técnicos un segundo. Andale. Al final del siglo XIX se empieza la crítica al arte, se empieza a concebir hacia el artista. ¿Cómo se explica una obra? Bueno, con una biografía. O sea, el artista juega un rol fundamental para entender la obra de arte. Por eso fijarse en el artista. Yo creo que se fue desarrollando, sobre todo con el tema del psicoanálisis, esta idea de, bueno, el artista, digamos, torturado, qué tiene para transmitir, ¿viste? Y yo creo que en parte eso le hizo mucho daño al arte. Porque además se volvió muy individualista, cosa que nunca fue el arte. Bueno. El arte era siempre comunidad. De hecho, la palabra rima viene del ritmo, que a su vez viene de rito. La gente se sentaba y escuchaba las historias que eran narradas por un orador y era un proceso de comunidad. Y yo creo que esos componentes de centrarse en el artista, en el individuo, ¿no? A ver, yo no escucho a este artista porque su opinión política no me gusta. Le hizo mucho daño al arte. Y una pregunta, porque justo ahí Igual sacaste... Perdón. vos. No, perdón, yo. No, bueno, después de ustedes. Se quedaban así todo el Claro. programa, ¿viste? Tan educados eran. Bueno, me parece que el individualismo en el arte viene bastante antes, desde la idea del genio artístico. O sea, me parece absolutamente anterior desde esta idea, ¿no? Como del artista, como también, como una especie de enviado de Dios a no sé qué, a expresar el sentir.
Por ahí Em, Beethoven no es la figura más fuerte que uno tiene en la cabeza. Claro, sí, del que eso personaliza lo eso. concibe Hegel. De hecho, hay gente que dice que Alemania no la unifica Bismarck, la unifica Wagner. Mm. ¿Viste? Con sus óperas de 9 horas Sí, sí. te unifica un país porque igual hay parte de razón, algo. pero Hay algo con Wagner. Sí, le puso obviamente, épica, le puso una épica a ver, terrible. el Igual lo que quiero peronismo decir- no rechaza al individuo. Obviamente No. que La armonía. la idea del genio no está mal como tal, sino el perder la comunidad. Total. Igual la idea del genio es bastante anterior, o sea, es desde el arte eclesiástico, ¿no? Así que en realidad desde Miguel Ángel es bastante anterior. Pero más allá de eso, creo que todo esto de la crítica sobre el artista, si el artista es así o así, si entonces consumo o no consumo, es bastante más acá. Y en realidad lo que pasa es que son cosas que no vienen del corazón del arte en sí. O sea, son discusiones que no vienen desde, o sea, que no generan los artistas, que los artistas no empezaron con eso. Empezó la crítica, empezó de afuera, empezó de gente que observa a los artistas y que querría tener alguna incidencia sobre si tal o cual consigue o no consigue acceder a las masas. Es por otro lado. O sea, hay una manipulación ahí respecto a consciente o no inconsciente. Bueno, pero en la crítica siempre hay una idea de imponer que mis ideas, o sea, yo soy la persona autorizada para imponer la crítica sobre este artista y si a vos te gusta, no, ¿cómo? Si yo soy crítica en arte y vos no. O sea, ahí hubo un conflicto entre el artista y el crítico que empezó a meter todos estos bocados, ¿no? A mí, algo que decías, Alexis, de cómo se genera la música en comunidad, etcétera, para discutirlo también ahora, me parece que, porque hay contrapuntos. O sea, yo siento que hoy a mí me decís, los músicos que yo escucho, por ejemplo, ¿de dónde salieron? De juntarse en una plaza a rapear. Entonces digo, que hoy la música popular, también ahí, Marco, vas a aportar también, porque me parece que la popular es algo más amplio, no es simplemente lo que está en la plaza, digamos, pero hay algo recontra popular, que estar en contra, digamos, de la movida que se genera, más allá después del mensaje todo, es, che, se juntan en una plaza a rapear y hoy esos pibes, Dillon es Dillon también, porque existía esos espacios, y con eso pudo llegar Y bueno. a encontrarse con gente que la fue pegando y le fue abriendo puertas a otros pibes y a otras pibas, y hicieron la comunidad que armaron. Me parece que es algo recontra valioso en el método, digamos, más allá del fondo, digamos, de lo que se dice, de cómo se hace. Me parece que es recontra poderoso y es, para mí, recontra peruca eso. Date cuenta que Dillon, para mí, es un ejemplo de lo que hablábamos de la comunidad en Internet. ¿Por qué? Porque la comunidad que fue gestando él, del colectivo de artistas, que es la Rip Gang, es toda gente que es, no sé, artista gráfico, coreógrafos, diseñadores, de un montón de áreas, y van trabajando para concretar unos proyectos increíbles. Hola, compas. ¿Cómo les va? Vamos a volver. Y volvimos. Y vamos a retomar a ver si respondía ahí una consigna o algo así. Brenda, creo que quiere leer una pregunta en específico. Una pregunta de también amigo del partido, Germán Cornejo, que le mando un beso. Preguntó, ¿el genio artístico o el culto personalista no es más un producto del capitalismo? Y bueno, después tiró del iluminismo. Sí puede tener relación con el iluminismo, digo, empezando a contestar. Yo creo que pero se no es anterior al desarrollan- capitalismo, Claro, muy es anterior. anterior, pero se desarrollan en conjunto porque parte de la idea de... O sea, parte del mismo proceso donde la burguesía se estaba desarrollando, donde los comerciantes, yo creo que nacen, el ejemplo que habías dado de Miguel Ángelo, me parece el más indicado. No es producto del capitalismo, yo creo que se van gestando lentamente al mismo tiempo. El capitalismo en realidad tiene esta como mágica y al mismo tiempo molesta capacidad de absorber todos los productos de forma que te vende el pin del Che Guevara, ¿no?
Entonces, digamos, como que el capitalismo contra lo que no puede lo absorbe y lo vacía de contenido, pero eso no significa que la idea del genio iluminado esté ligada al capitalismo en lo que es el arte, nada que ver. De hecho, el capitalismo trae muchas nuevas preguntas al arte sobre el tema de la reproducción industrial, ¿no? Del tema de la industrialización de los medios para la reproducción de cosas que tienen que ver con el arte. Claro. Hoy puedo ver un cuadro de Jackson Pollock desde mi casa en la computadora y no me tengo que ir al museo a buscar el Jackson Pollock para apreciarlo. Claro, el cambio que tiene en el aura, ¿no? Que se dice de la obra de El arte. aura, Sí, sí, sí. Claro. exactamente. Lo que es O ahora. lo mismo en los libros que antes, o sea, vos pensás, la Ilíada, vos tenías que ir a un tipo, a un random, que te la lea, porque si no, ¿cómo ibas a un cosa así o mismo, no sé, todas las obras de la antigüedad no existían en papel. El papel era para anotárselas uno, acordárselas y luego se reproducían de forma oral o en actuación o como sea. Entonces, la forma en la que fue cambiando, yo creo que ahí hay un problema que tuvo para mí. Yo no soy fan de criticar al cristianismo en la Edad Media porque es como un punto demasiado común. Es como todo el mundo lo hace y yo soy diferente. Pero Costado hipster. yo creo que un mal que tuvo fue que el latín, al implementarse como lengua sacra, que no era una lengua que hablaba la gente. Nadie hablaba, el común de la gente no hablaba latín. Alejó muchísimo el arte de la gente de a pie. Yo creo que ese, dentro del mundo occidental, fue hay muchísimos, ¿no? La historia no se puede resumir pero yo creo que ese fue uno de los movilizadores. Alejó un arte. Alejó un Pero arte. siempre tuviste el trovador Bueno, en el bar del pueblo, pero eso el no faltó trovador jamás. nace la imagen del trovador nace en respuesta a eso. Yo tenía una pregunta, porque hablaron de esto, el capitalismo, la producción, el contenido, etcétera, y algo que me parece que nos atraviesa bastante a la juventud, a todos, pero la juventud también somos bastante atravesados por eso, por el algoritmo y la pregunta que tiraba era che, ¿lo que consume es lo que quiero consumir o es lo que ya entré en el sistema del algoritmo y me va a replicar lo que está de moda y bla, y voy a terminar consumiendo eso? Porque al principio el algoritmo se pensaba como, bueno, vas a tener tu algoritmo que te va a tirar lo que vos querés por tu gusto, los videos que ves, y al final después ves todo lo mismo. O sea, el TikTok que me aparece a mí es el mismo que me aparece a mi novia, el mismo que me aparece a mi amigo, etcétera. Entonces me parece que hay algo ahí para ver como, che, ¿cómo podemos hacer para tener identidad propia? Porque justamente me parece que el peronismo lo que trata es respetar las identidades y las comunidades, darle el espacio para que fluyan y no negar otras. Entonces, el algoritmo va en contra un poco de eso, porque lo que termina haciendo es en pos del falso, digamos, te va a arrojar lo que vos querés, te termina arrojando siempre lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, la gran dificultad para mí de los algoritmos y la relación con la identidad, en realidad más bien con la virtualidad, con el consumo cultural en las redes sociales, la complejidad que tiene en comparación con antes, cuando no primaba tanto, es que cuando la cultura está anclada a una localidad, eso naturalmente termina generando ritos claros de identidad. Pero cuando la cultura empieza a estar en la nube, o sea, no tiene un lugar fijo en donde se acentúa, eso genera que sea más difícil generar marcos de identidad claros. Porque si de repente todos, independientemente de dónde estemos, si vivimos en un desierto, o en la selva, o en la ciudad, accedemos a cosas más o menos parecidas y lo que consumimos es más o menos parecido, porque el TikTok o el scroll en general tiene un marco de igualación. Entonces, lo que es el resultado de eso es muy diferente, así el lugar donde vos tenés más contacto cultural es una localidad fija, porque el clima en donde vos haces música, por ejemplo, o ves una obra de teatro, ya sea las condiciones climáticas, cómo se llevan entre tus vecinos, todo ese marco, todas esas reglas de relacionamiento social físicas generan otra solidez a la identidad que no se la da la falta de localidad, que es el gran problema de la identidad hoy es la falta de localidad, me parece.
Eso es. Yo respecto al algoritmo, siempre me pregunté, bueno, los que escuchamos metal nos ponen una publicidad de cumbia, ¿no? Ponele, o reggaetón. Y a los que van a YouTube a buscar cumbia o reggaetón, ¿les ponen una publicidad de metal? No creo. No, ¿No? no, Lo no más creo. metal que escuché fue cuando Rinde 2, ¿se acuerdan? La publicidad. ¿Cuál? Llegó refresco Rinde 2. Sí. Eso es lo más metal que yo llegué a Ese fue escuchar. vos, Ese fue mi vos publicidad más llegaste- metal que escuché y lo más Claro. metal que escuché. vos lo escuchabas y era, no, esperá. Loco, re pesado. Sí, Esto es muy pesado. La versión metalera de Marolio. Sí, Claro. era. Como mucho. Sí. Ese es lo más Era metal eso. que yo he consumido. La que me ha marcha llegado. peronista metalera está. Claro. Sí. Podés- Acá en esta mesa son todos metaleros, ¿no? Yo fui metalero. O fueron. He Tienen sabido un ser. costado. Yo escucho Mirá. música, Escuchamos, mucha ok. música, Claro. pero sí me gusta el metal. Yo claro igual, que yo sí. escucho música y entre esos música está hay metal. Ujú. Al toque. Pero acá, respecto a lo en que la- decía- Acá nos dicen que sí. El En los compañero Bien. Sí, sí, y Acá se es ve metal, como un Aguante el gran. sí, sí. Hizo un gesto de como que es un gran encima. Sí. Es un gran escuchante Sí, de sí. metal. Bueno, Respecto a lo que decías de la localidad, había un teórico, no les quiero mentir el nombre, pasa nada. Schaffer, mm, que hablaba de la esquizofonía, del concepto de la esquizofonía, porque él hablaba de esto que vos decís ¿no? De lo local, la localidad, cuánto, y volviendo a lo de la reproducción técnica un poco y al algoritmo, o sea, cuánto se empieza a alejar ese momento en el que la persona escucha ese sonido del momento donde eso se produjo y se tocó por primera vez. Tal cual. O sea, me refiero, ¿no? Se pone Marcos acá con la guitarra. Toca una nota, no importa. Un sol, un acorde, un sol. Ujú. Tira un sol y eso pasa por los micrófonos, por los cables, llega a la compu, se sube a la red y entonces pasa por los filtros de YouTube, qué sé yo, y pasa al vivo. En una escala de segundos que no tenemos ni noción. Puede haber a veces un poquito de delay, pero a una velocidad que realmente pensar el proceso que se hace a la velocidad que se hace es increíble. Y también pensar que pueden estar, no sé si Japón tiene restricciones con YouTube, pero por ahí alguien está en Japón y nos está escuchando ahora en vivo. Entonces él empieza a hablar de un concepto que él llama esquizofonía, porque él empieza a ver como un problema en esa distancia. a mí siempre Mm. pienso en, bueno, no me parece malo de por sí. Como siento que está bueno ser masivo, o sea, llegar a todos lados donde antes no llegaba. Siento que eso es positivo. Lo que hay que ver es cómo armonizás el sistema para que no sea la globalización, digamos eso. Me parece que de por sí no es malo, pero nosotros para mí lo que tenemos que hacer es reforzar un poco también, que va con la segunda parte del bloque de hoy, que era, bueno, hacia dónde vamos, qué tenemos para plantear, o el próximo gobierno peronista, cómo tenemos que abordar la cultura y poder proponer cosas justamente para no negar el resto, sino para potenciar las que nos parecen más identitarias nuestras. Pero eso del algoritmo me parece también, quería escuchar tu opinión. Sí, porque, Alexis, a ver, lo de globalizador es negativo en cuanto a que lo globalizador es hegemónico. O sea, lo que hace es que toda la cultura sea hegemónica. Yo creo que ahí hay efectos que se dan. A mí me parece muy interesante de lo que ocurre en Internet, que siempre que se crea como un pequeño refugio dentro del mismo sistema. Porque, por ejemplo, lo que la otra vez hablábamos, está bien, hay una hegemonía en cuanto a medios de que te pasan a vos cumbia cuando claramente vos escuchás metal. entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Eh, El Pero bolsito. lo interesante es que si bien los medios hegemonizan, también el mismo sistema te permite que, por ejemplo, crear comunidades muy específicas de música. Por hablar de música, ¿no?
¿Querés comentar tu Eh, experiencia? Claro, a ver, en mi escuela, yo no podía hablar con nadie sobre la música que a mí me gustaba, porque eh, yo en ese momento era más cuadradito que ahora, entonces me parecía toda una mierda. Tipo, el reggaetón, todo, me parecía una cagada, y yo iba, viste, con mi Masterpiece, con David Bowie, y decía, esto es música, aprendan. Inútiles. Chopin. No era muy bueno convenciendo. ¿Entendés? ¿Viste? No era muy bueno persuadiendo. Era, escuchen esto. Son Es unos mejor, idiotas, es superior. edúquense. Ustedes son idiotas y esto es bueno. Bobo. Pero no era mi fuerte. Pero en el internet, ya parezco un viejo. En el internet, en el ciberespacio, yo encontré comunidades de gente donde podía hablar de la música que a mí me gustaba. Y podía aprender de nueva música, ¿no? Ir descubriendo, se compartía. Yo creo que ahí se dan fenómenos complejos, porque por un lado te hegemoniza, pero por otro lado las particularidades y comunidades que serían muy chicas, no sé cuánta gente hay que escucha drone en el país. Pero gracias al internet vos podés crear una comunidad fuerte de gente que escucha drone. Y bueno, si nos organizamos, escuchamos drone todo. Entonces hay un recital de drone y van comentando, bueno, vamos ahí, vamos a escuchar. Claro. Entonces tiene sus particularidades. Y una pregunta, perdón, pido disculpas en el chat porque hablan de cosas re interesantes y yo llego tarde a leerlas, no estoy en la dinámica de leer las cosas, prometo mejorar para la próxima. Pero quería preguntarte, sobre todo por lo que estás estudiando, no sé si ya lo comentaste, Marcos, pero como cómo poder, yo siento que sucede, todavía existe y está en escena o escucho cada vez más el tema de las peñas y justo en Lío Juventud hay muchos compañeros y compañeras que o cantan tango, o bailan tango, o estudian tango y eso me parece re loco, como wow. Nos juntamos a todos, o sea, que están todos acá o qué onda, o efectivamente es más masivo de lo que uno piensa, Yo creo que los que sí. escuchamos a vos y el Duque. Yo creo que sí, que es más masivo de lo que uno piensa. Yo formo parte de una orquesta de tango y estamos mucho en milongas. O sea, en ambientes milongueros tocamos para que se baile. Y la verdad que hay muchísima gente. O sea, siempre está lleno. Siempre están los salones repletos de gente y mucha juventud, mucha más de lo que uno piensa. Hermoso. Así que sí, eso es un estigma que está como cayendo. Igual, nada, viste, hoy yo creo que el concepto de popular incluso es complicado porque está todo bastante especializado. Cada uno puede tener su nicho y sentir que eso está universalizado, pero en realidad es su nicho, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, no sé, las únicas cosas que se me ocurren realmente populares hoy, me pese más o menos, es, no sé, Tini, Lali, esas cosas, digamos. Lo que realmente es popular en el sentido de que todo el mundo lo conoce, tiene alguna idea, las letras son cosas como que son recurrentes, en ese sentido lo digo. Total. Pero sí, está recontra vivo el tango y ahora del ambiente peñero me alejé un poco, pero porque justamente no tengo un grupo que me haga estar en contacto. Pero es cuestión Diferencia de entre estar en peña y milonga para un ignorante. Peña es para folclore, Ok. básicamente. Peña se entiende baile folclórico. Se toca chacarera, samba, bailecito, gato. Y la gente baila. Esta la más conocida, tal vez, es la Peña de los Abrazos, que se hace en el Ecuni, en la Exesma. Sí, sí. Una vez por mes. Creo que es el segundo sábado de cada mes. Es un ambiente hermoso para ir. Mm. La verdad, muy lindo ambiente. Y después, milongas es para bailar tango. En general con música, a veces con orquesta o con dúos, tríos. Y eso, música y se baila sin parar. No Hermoso. paran. Hermoso. Sí. ¿Bien regado o no? ¿Cómo es la cosa? ¿Viste cómo dice Guillermo? ¿Qué sería? Bien regado es con buen vino. Sí. No, Obvio. falta- no lo había escuchado el término. Es un muy buen bueno. concepto. Sí. Bien regado. Sí, tiene que bien estar. regado. Bien la verdad regado. que sí. Bien regado. Como se debe. Pero me parece bueno, aprovechamos y tiramos el chivo también, porque el 21 de septiembre es la gran inauguración
que la idea es hacer una peña, una milonga, o las dos cosas, no entendí bien, pero hay que No, organizarlo. Es una peña. Es una peña. Yo ok, estoy ok. planeando otras maldades también la para mierda. hacer el Vamos, vendaval. Ojo. Bueno, Hace una jornada se irán, larga, se irán anunciando. Bien, ¿eh? ¿verdad? Ojo. Van a Todos tener adentro. que venir porque va a estar hasta la manija. encima lo que tiene nuestra sede es que comida buena nunca falta, ¿eh? Jamás. Así que Siempre. Y lugar. 600 lugar, metros cuadrados tenemos. y lugar, O sea que 600 entrar vamos a metros entrar, cuadrados. compañeros de todos lados van a venir, así que alta peña va a haber. Ah, Pero para plantear también, después de la inauguración, futuras milongas. Sí, Sí. Me parece que hay Claro. un lo que equipazo sea. para hacerlo. Estaría Claro. buenísimo. Tengo una amiga que de hecho hace el Tango Weekend en Alemania. Hermoso. Mira. Bueno, en el compañero. Múnich. Así que. ¿Fue ese compañero que estuvo en la radio? Porque viste que No, una amiga mía que vive allá en Alemania y es argentina, pero bueno, vive allá y organiza el Tango Weekend. ¿Qué porque sería el esta- Tango Weekend? Perdón. Como la semana del tango, y es una semana donde hacen todos eventos sobre tango, hay como varias milongas ¿En en Alemania? distintos lugares, ¿sí? Mira. Es que Tango Weekend. estuvo en la radio bueno. en los días más felices que Guillermo cuando fueron los de Internacional. Fue un compañero creo que de Múnich que tenía una milonga que junto, o sea, la básica hacía milongas. Y no, creo que es el mismo lugar, tal vez es el mismo, no sé. Y en Japón también, como Sí, que se sí. juntan y hacen como Bueno, cultura. En Japón para una canción de cancha usan la marcha peronista. Hermoso. No, O no. sea, es eso genial. Hermoso, Uy, hermoso. eso ya es. Sí, de hecho, peak. aman el tango porque es eso. Yo creo que lo que no pueden entender y los vuelve locos es como esa pasión, ese arrastre que tiene, ¿no? Como Yo igual tiene una ahí cosa. tengo mi teoría. Diga. Que sucede con estos cuando géneros más autóctonos se popularizan en el mundo. Normalmente es por una serie de agentes que logran encontrar el punto perfecto entre lo autóctono, lo local, y si se quiere, el gusto más masivo. El espectáculo, digamos. Ponele, por ejemplo, si uno pregunta en Francia, no sé si a Duki lo conocen, pero a Piazzolla hay muchísima gente que lo conoce, porque él logró encontrar para mí un punto justo entre los gustos locales, entre los sonidos locales, y si se quiere bueno, influencias más europeas. Entonces siempre sucede, no sé, pienso, qué sé yo, el rock. El rock empieza con cantantes de gospel. Y el rock empieza en toda la comunidad negra y era muy minoritario. Es cuando la agarran algunas figuras blancas que lo llevan, digamos, a la popularidad. ¿Por qué? Porque lo adaptan más o menos el mismo sonido a la cultura, si se quiere, de masas. Ujú. Y me parece que no sé si había algún tema más para este. Acá alguien dice, Creo Sergio que- Vibono dice, cuando no existía internet en Japón, decís Argentina y te decían Gardel y Maradona. Ahí Claro, va. totalmente. Perdón, el Dale Campeón es con la marcha peronista. ¿Alguna vez se Sí. dieron Sí, cuenta? sí, de Sí, eso? sí. Dale Pero campeón. la marcha dale peronista campeón. todos sale lados. de conjuntos, o sea, la melodía sale de conjuntos de canciones de cancha. Por eso no. Creo que, o sea, no tiene un compositor la marcha peronista. Claro. Hugo del Carril es el intérprete más Ujú. conocido, pero no tiene un. Mejor, si fuera anónimo es como más, Claro. más Y, comunitario todo. Más peruca. Más Sí, peruca, sí. imposible. Cuando una idea es buena, ya es del pueblo, como dice Tal Guillermo, cual. Sí, ¿viste? sí, sí. Cuando la Así idea es. es buena, y es así. Y bueno, los jingles, ahí hay un universo de. Bueno, Sí. yo consumo Me mucho la encanta. fábrica de jingles de gelatina. Sí. Sí. yo miro. Yo nunca pude No, me meterme. parece fascinante. No, el último de Moreno es El espectacular. de Morena es hermoso. Yo creo que lo escuché 20 Sí, veces yo lo en escuché mucho. una hora. Era muy bueno. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y ahora, para el segundo bloque, que nos quedó corto, pero le vamos a meter, era un poco pensar, estuvimos charlando un poco en general de la cultura, el algoritmo, etcétera, y ahora es pensar que, ¿Te parece meter un cepa? corte? dale, vamos con un separador. Que encima y- es cerramos. de Dillon. Vamos. Ciudad de La Paz de Dillon. Un temardo. Ciudad Lo de que La se Paz. dice
temardo, como dicen El piberío. los pibes hoy. Así es. Bueno, ya estamos en el final. Nos queda nada, pero nos quedó poco tiempo. Se Pero pasó volando. creo que estuvo muy bueno. Y la idea ahora también es pensar para adelante. Bueno, che, tenemos que asumir. Es hacer un poco como el círculo, ¿no? Tipo de por dónde empezamos hoy un poco el programa, convocados que entré, ¿no? Y cerrarlo con volviendo al mismo lugar. Total. Así es. Porque, como yo les decía, ¿no? Está bien, por ahí tomar mate está dentro de nuestra cultura, pero la gestión política es sobre eso que tiene que intervenir, digamos. Vamos a hacer obligatorio el consumo de mate, ¿entendés? O sea, Claro. no pasa por ahí, o sea, Ujú. no pasa por marcar con el dedo lo que tienen que hacer los artistas o cómo tiene que ser la cultura en sí. Pero sí, bueno, sí pasa por fomentar cosas sanas de la cultura, por sí filtrar un poco cosas que vemos que por ahí en la cultura no son sanas, Claro, como la ludopatía en los chicos, por La ejemplo. cultura del Totalmente. consumo. igual Pero que principalmente el tema de generar puestos de trabajo. O sea, gobernar es generar puestos de trabajo. Y para pensar la cultura desde el gobierno, desde el generar puestos de trabajo, en realidad lo que necesitamos es instalar, así como se habla de la reindustrialización del país, porque estamos hablando del convenio, ¿no? De todo el peronismo en industrializar el país, hay que hablar de la cultura en términos de industria cultural. ¿Por qué? Porque encender la industria cultural enciende un montón de chimeneas de las cuales por ahí no se habla y no somos tan conscientes. Es decir, y pido disculpas, pero lo voy a dar con un ejemplo de afuera y me encantaría, bueno, tuvimos el siglo de oro acá del cine argentino, pero digamos, vos hacés la película de El Hombre Araña. ¿Cuántos millones recauda Hollywood, la Warner, ¿no? Y Dreams? Porque no es la recaudación de la película nada más. Ellos hacen la película, ¿no? La ponen en todos los Sí, instalar. cines, se llevan la plata de todas las entradas y listo. No, No, después venden remeras de Spider-Man. venden las remeras de Spider-Man, te venden el muñequito de Spider-Man, te venden... no entiendo Sí, mucho. los vasos. Los Los vasos, dice el compa, los vasos, los cascos, todos los juguetes, los anteojos, no sé, te hacen el anteojo con la formita así, te hacen los anillos, no sé, las medias, las medias Pero más superhéroes. allá de los Ver, productos, Lo que estoy Eh, diciendo es que todo ese merchandising o sea, se inicia en una película, Tal sí, en un contenido cultural. es que a ver, Y todo eso es consumo y todo eso genera trabajo. igual Porque enciende la que- industria y te lo pone a andar. La que máquina. en la Ujú. economía uno puede pensar y en la industrialización uno puede pensar en sectores estratégicos en los que el Estado pone su foco, por ejemplo, la energía. Uno podría pensar también en cosas que el Estado no es que intervenga, sino que favorezca. Toda cuestión que tenga que ver con la reivindicación del ser nacional, para mí tiene que ser totalmente apoyada por el Estado. Yo en ese sentido me encanta porque me estás dando pie para dar una opinión mía que es discutible y me encanta. O sea, Es discutámosla. la idea. Hoy no vamos a tener tiempo para hacerlo, pero me parece que en ese sentido las políticas culturales siempre dentro de lo que es el proceso, ¿no? De la cultura, cuando lo pensamos desde el concepto de la industria cultural, ¿no? Por ejemplo, vos, imaginemos que es leche. Entonces vos tenés la vaquita, sacan la leche, la producen en un lugar, necesitas los camiones, necesitas instalarlo después en un supermercado o en un almacén de barrio, ¿no? Que a partir de ahí llega la gente, ¿no? Entonces tenés el proceso de producción de la cosa en sí y tenés el proceso de distribución, de cómo esa cosa llega a la gente. Y dentro, ¿no? de ese sistema, me parece que siempre se trabaja demasiado, perdón que lo diga así, pero al pedo, en inyectar en el fomento de la producción cuando tenemos muchísima producción cultural acá, porque la verdad es que Argentina, chapó, o sea, siento que elegí nacer en algún punto en el país con la mejor cultura del mundo en ese sentido por el nivel de creatividad, de que sin presupuesto, sin ser Hollywood, con una chaucha y 2 palitos, hacemos cosas increíbles, increíblemente maravillosas y creativas.
entonces yo pienso que lo que realmente hay que inyectar hoy en día y pensando hacia adelante es en el proceso de distribución de esos productos culturales Total. que se hacen. La gente sigue produciendo pese a la crisis. O sea, yo estreno una obra en octubre. Ahí voy a participar como actriz. Es una obra de terror, es más de entretenimiento, pero bueno, la verdad es que también es importante que los artistas salgamos a hacer cosas para que la gente se divierta y salga del malestar anímico también que hay, ¿no? Pero hay una Quedó clarísimo. Yo Hay- creo hay- que... Yo quería aportar algo también de que, Sí. que es lo que vos decías para mí, que es... Porque entiendo lo de la industria y la producción y generar consumos, digamos, esto de vender cosas. Eso es para el sector privado y también lo que sí vería es el consumismo, porque ya Perón hablaba en el modelo y previamente, sobre todo en la faceta más ambiental de Perón, que hablaba de la industria o sea, el consumismo, ¿no? Y la cultura del descarte también, que eso también trae el Papa. Entonces me parece que ahí hay que ver un poco, porque ¿para qué generas ese consumo? ¿Es necesario o lo estás generando para generar una rueda que... Bueno, fíjate cómo escucha Bueno, la pero hay gente que música. generar trabajo. Que Está la gente- perfecta la pero no por discusión. generar trabajo vas a generar productos que Pero- después... de no- descarte. Fíjate no, cómo que escucha, bueno, la no son gente necesarios. escucha la música de forma descartable. ¿Por qué? Porque antes vos comprabas tu CD y era físico, tu vinilo era físico y vos lo escuchabas otra vez. Ahora las canciones es lo que está ahora. Hay como una cultura del descarte a nivel artístico. Hay Ujú. como arte de descarte. Mm. Pero bueno, yo creo que quedó clarísimo. Nos quedó corto, como Vamos, siempre. Hay que no sé si apoyar a la tenemos tiempo para la distribución. agenda. Sí, tenemos tiempo para la agenda, para repasar un poco qué nos queda para adelante. Creo que la podemos hacer en una segunda ronda, vamos a seguir profundizando en el tema de cultura, pero tenemos, porque queda un minuto, el viernes a las 11:30, para que me pasaron el chivo, 11:30, conmemoramos a Eva Perón en Lugano, y el sábado vamos a estar laburando en la sede, como todos los sábados, desde temprano en las 9, vamos a comer, vamos a seguir laburando y después de ahí arrancamos a las 5, vamos en Malón, vamos para Vicente López, que hay un acto de todo principio de valores, para también, bueno, conmemorar a Eva, que va a estar muy bueno. Genial. Y después, recuerden, una cosita más. hay una Le cosa pegamos más. un baile a lo de técnico profesional el sábado pasado, le ganamos en el fulbito, Opa, importante. El 15 días jugamos a nuevo, así que el que no se Vos anotó que sos, se anote. vos sos de juventud Y me o me técnico, saco la depende remera. de cuando te conviene, eso es un Bueno, hijo de mil. Quedó mucho Bueno. de propuestas de cultura. queda mucho para Sí, hablar hay para la muchísimo próxima. para hablar. Mucho. Se va a Pero buscar se nos- una segunda mucho parte, trabajo. Muchas Así que gracias nada. y le decimos como siempre, los Días días, más felices fueron, son y y serán serán peronistas. peronistas. Vamos, compañeros. Viva Perón. Y viva Evita. Claro.